Hola, nosotros somos estudiantes de segundo semestre de preparatoria y por medio de este video les compartiremos información muy relevante e interesante que debes saber sobre los mayas. Como bien sabes, existen diferentes teorías acerca de la llegada del hombre a América. En este video les compartiremos 4, las cuales son: teoría autoctonista. Esta teoría nos dice que Florentino Mejía aseguró que el hombre americano tenía su origen en las pampas argentinas. Su teoría sustentaba que América era la cuna de la humanidad, debido al descubrimiento de un fósil, el cual convenció a muchos hasta que el antropólogo Alex Hitler rechazó la teoría. La teoría inmigracionista asiática desarrollada por Adolf Hitler nos dice que el hombre tiene sus raíces en Asia, llegando a América cruzando por el estrecho de Bering, aprovechando la WRM. Estos primeros hombres datan de Siberia y se dedican a cazar para sobrevivir. La teoría inmigracionista australiana, desarrollada por Méndez Correa, sostiene que existió una oleada migracionista dirigida hacia América del Sur, originaria de Australia y Tasmania, pasando por las islas Auckland hasta Antártica y asentándose en Tierra de Fuego y la Patagonia. Por último, la teoría inmigracionista oceánica, desarrollada por Paul Rivet, decía que sus afirmaciones las basó en semejanzas de los habitantes. La migración se dio y atravesaron el Pacífico, donde llegaron a las costas sudamericanas. Luego de que el ser humano se asentara en América, fue fundado diferentes civilizaciones. Estas civilizaciones se repartieron en 3 regiones culturales, y ahora soy Aridoamérica, Mesoamérica y Oasis América. En Mesoamérica se desarrollaron grandes culturas. Algunas de ellas fueron la Olmeca, cuyo nombre significa habitantes de la religión de Hule; la Mixteca, cuyo nombre significa habitante de las nubes; la Zapoteca, cuyo nombre significa lugar del habitante zapoteco o pueblo zapoteco, pero ellos lo traducen como el pueblo de las nubes; la cultura teotihuacana, la cual significa lugar donde los dioses han nacido; la cultura azteca, cuyo nombre significa la gente vino de Aztlán; la cultura tolteca, del nombre significado maestros constructores; la purépecha, cuyo significado es gente o persona; y por último la de la que estaremos hablando en este video, que es la cultura maya, cuyo significado es lugar donde se sedimenta o asienta el agua. La cultura maya está llena de riquezas. Este se asentó principalmente en lo que hoy es la península de Yucatán. Abarcaron también el territorio de Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Guatemala. Esta civilización pasó por 3 periodos. En el periodo preclásico, donde marca inicios esta civilización desde los 2000 a.C. hasta los 250 después de Cristo. En el periodo clásico, que fue en donde tuvo apogeo esta civilización desde 250 después de Cristo hasta 900 después de Cristo. Y por último, el periodo postclásico, caracterizada por el derrumbe de grandes ciudades y fulmina con la llegada de los españoles desde el 900 después de Cristo hasta 1524 después de Cristo. Dentro de las fuentes prehispánicas de información se encuentran los códices mayas, libros que con escritura compuesta de jeroglíficos llevan el nombre de la localidad en la que se encontraron. Entre los códices más conocidos se encuentra el Códice de Esdre, el Códice Madrid, el Códice Perezinus, el Códice Grolier y el más conocido, el Popol Vuh, o las antiguas historias de Quiché. Este es considerado el libro más sagrado de los indios quiché de Guatemala. El nombre de Popol Vuh tiene varios significados. Popol puede traducirse como reunión, comunidad, casa común, junta. Vuh puede entenderse como libro, papel, árbol de cuya corteza se hacía el papel. Ellos contaron con una clasificación social y política. Entre su clasificación social destacaba el Halach Uinik, quien era la autoridad máxima. En el poder destacaba la nobleza, la clase sacerdotal, quienes contaban con todos los conocimientos de los astros. Estos le era de gran utilidad para llevar a cabo rituales y cosechas. Debajo de estos se encontraban los mercaderes, quienes tenían importantes actividades económicas en sus manos. De estos les seguían los artesanos y campesinos, quienes participaban en la construcción de obras públicas y eran obligados a pagar impuestos a las autoridades. Por último se encuentran los esclavos. Estos usualmente eran prisioneros de guerra, a quienes les obligaban al trabajo forzado y regularmente eran ofrecidos en rituales de sangre.
La civilización maya desarrolló una rica variedad de costumbres y tradiciones que reflejan su profunda conexión con la naturaleza, diversas ceremonias para honrar a sus dioses y mantener el equilibrio del universo. Estas incluían sacrificios humanos de animales, ofrendas de jade, obsidiana, alimentos y sangre. También realizaban danzas y oraciones en los templos y cenotes considerados portales al inframundo. 2. Juego de pelota. Este juego era, vaya la redundancia, un juego sagrado en donde se representaba la lucha entre el bien y el mal. Se jugaba entre grandes canchas de piedra y en algunos casos los perdedores podían ser sacrificados como ofrenda a los dioses. 3. Rito de paso. Desde el nacimiento hasta la muerte, los mayas realizaban rituales para marcar distintas etapas de la vida. Un sacerdote purificaba a los recién nacidos con agua y les asignaba un nombre basado en el calendario sagrado. En la adolescencia se celebraba una ceremonia donde se perforaba las orejas y les retiraban los símbolos de la niñez. 4. Matrimonio y vida familiar. El matrimonio maya era un contrato entre familias y solía ser arreglado por padres. Un sacerdote bendecía la unión y los recién casados participaban en una ceremonia de intercambio de regalos y de comida. Costumbres y funerarias. Los mayos creían que la vida después de la muerte, por lo que enterraban a sus muertos con ofrendas y objetos personales. A los gobernantes se les colocaba en tumbas elaboradas, mientras a la gente común era enterrada debajo de sus casas. Los mayas eran politeístas, es decir, adoraban a diferentes dioses relacionados con la naturaleza. Sus principales deidades fueron Hunab, Ku e Itzamna, aunque también tenían otros dioses en representación de la lluvia, el viento, la muerte, la guerra, etc. Los máximos responsables de la conocida religión precolombiana eran los sacerdotes. Ellos eran los encargados de explicar y entender el porqué de las cosas, así como de predecir los actos rituales y religiosos de los mayas. Los mayas concibieron su cosmos dividido entre 3 planos, cielo, tierra e inframundo, con 4 rumbos y un centro u origen. El cielo tenía 13 capas superpuestas gobernadas por Itzamnaj y los Oxlajunticú, y era la morada del sol, la luna y los astros del firmamento. La civilización maya creó un sistema de numeración vigesimal. Escribían los números de abajo hacia arriba, en 4 niveles. El primer nivel se escriben las unidades del 0 al 19. En el segundo nivel, las veintenas, grupos de 20. En el tercer nivel, los grupos de 20 por 20, que son 400. Y el cuarto nivel, los grupos de 20 por 20 por 20, que son 8000. El sistema de numeración maya, aun siendo vigesimal, tiene el 5 como base auxiliar. La unidad se representa por un punto, 2, 3 y 4, puntos que nos sirven para 2, 3 y 4, y el 5 era una raya horizontal a la que se añadían los puntos necesarios para representar 6, 7, 8 y 9. Para el décimo se utilizaban 12 rayas, y de la misma forma se continuaba hasta el 19 con 3 rayas y 4 puntos, que es el máximo valor que se puede representar en cada nivel del sistema vigesimal. Los mayas hicieron grandes aportes, entre ellos destaca el calendario Tzolk'in, considerado por ellos el calendario divino. Este equivale a 260 días y su duración concuerda con los 9 ciclos de la luna y el periodo de gestación de los seres humanos. Este calendario estaba relacionado con los movimientos del sol, el paso cenital y el ciclo de crecimiento del maíz. Este calendario ya estaba en uso antes del 1000 a.C. por los mayas y por otros pueblos mesoamericanos, y en la actualidad por los mayas modernos aún conservan sus días. El calendario cuenta larga fue desarrollado debido a que cualquier evento histórico o mítico abarcando más de 52 años requería que los antiguos mayas usaran el calendario adicional. El calendario de cuenta larga es un sistema que consta de 5 ciclos de tiempo. Este calendario tiene similitud al calendario gregoriano, que cuenta días, meses, años, siglos y milenios. La diferencia está en el nombre y la magnitud de los siglos. Al igual que la matemática maya, el sistema de calendario de cuenta larga cuenta de 20 en 20. Excepto en el tercer siglo, porque 18 por 20, que es igual a 360. El calendario Ha'ab se caracteriza por ser de 365 días, similar a nuestro calendario occidental, y está compuesto por 18 meses de 20 días cada uno, y es el último mes corto que tiene solo 5 días. Ha'ab significa año en maya, y es el calendario solar de los mayas.
se pensaba que estaba relacionado con la agricultura, por lo que Haab también era conocido como el calendario mundano. En la época colonial también se caracterizaba por los nombres de sus meses que se basan en las estaciones y en los eventos agrícolas. La civilización maya aguarda una importancia enorme, tanto en el ámbito cultural como en el histórico de la humanidad. No solo representa el pasado de pueblos descendientes mayas, sino parte de la historia del ser humano. Los mayas construyeron ciudades y templos maravillosos, como por ejemplo tenemos a Tikal, Chichén Itzá y Palenque, que hoy en día son visitados por miles de turistas cada año. Tikal se encuentra situado en el corazón de una selva de vegetación asombrosa. Tikal es uno de los sitios más importantes de la civilización maya. Fue habitado desde el siglo VI a.C. hasta el siglo X después de Cristo. Su centro ceremonial comprende templos y palacios soberbios, así como plazas públicas a las que accedían por rampas. En sus alrededores hay vestigios diseminados de viviendas. Chichén Itzá. Chichén Itzá llegó a abarcar 25 kilómetros cuadrados. El centro religioso, cultural y administrativo abarcaba unos 6 kilómetros cuadrados. A poca distancia de él habitaba la élite, en edificios tipo palacio, decorados con esmero y pintados de colores brillantes. Alrededor de estos, en verdes campos, vivían entre 50.000 y 100.000 personas en palapas de techo de palma. Palenque. En castellano, Palenque significa lugar cercado de una valla de madera o estacas. La ciudad prehispánica data del siglo III, una de las ciudades más notables del mundo maya. También actuó como centro ceremonial, gracias a los patronos mayas interesados en demostrar su poder. Los zapotes han sido fundamentales en la historia y cultura de la península de Yucatán. Para los mayas no solo era un principal fuente de agua, sino también lugares sagrados donde conectaban con sus dioses. Algunos de los cenotes, como el cenote sagrado de Chichén Itzá, fueron escenarios rituales y ofrendas a los dioses, donde se encontraban objetos de jade, cerámica e incluso restos humanos. A la llegada de los españoles, los cenotes siguieron siendo esenciales para el abastecimiento del agua, pero su significado religioso se perdió. Hoy en día, la importancia de los cenotes se ha involucrado más hacia el turismo y la conservación ecológica. Son parte de una red de ríos subterráneos única en el mundo y un atractivo turístico que impulsa a la economía local, y además su prevención es clave para mantener vivo el legado maya y proteger la biodiversidad de Yucatán. Es importante conocer acerca de las diferentes culturas que nos rodean. Cada cultura a lo largo de la historia ha dado un aporte a la humanidad. Nosotros formamos parte de una de las culturas. Conocer las culturas nos permite desarrollar, progresar y complementarnos como sociedad. Esto nutre nuestros conocimientos y permite ampliar nuestra visión acerca de las cosas. Nos permite reconocer y respetar a los demás. La cultura maya nos ha dejado una gran herencia que ha servido de inspiración a un sinfín de investigaciones. Han destacado la astronomía, agricultura, lenguaje, arquitectura, lenguaje inclusivo en su organización política social. Es importante conocer acerca de otras culturas antiguas, en este caso la cultura maya. Conocer de culturas antiguas nos permite conocer nuestro pasado. Esto permite conocer y entender nuestro presente porque todo es como es y poder tomar acción a futuro. Esta ha sido la manera en cual el ser humano ha podido progresar a lo largo de la historia. Sir Isaac Newton dijo alguna vez, si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Aunque no lo veamos, la cultura maya está presente en nuestras vidas, desde los rasgos físicos, la forma de vestir, la forma en la que apreciamos la naturaleza, los sitios arqueológicos e incluso nuestro delicioso frijol con puerco y el lenguaje de Yucatán. Conservar nos permite acceder al pasado y tener un acceso al gran acervo cultural. Esto nos pertenece como derecho a la sociedad y como un derecho humano. El patrimonio cultural ayuda a definir el sentido de identidad de un pueblo, hace parte de su historia y puede ser una fuente de cohesión social y orgullo colectivo. Por ello, podemos cuidarlo, aprendiendo de otras culturas, preservando objetos o símbolos que forman parte de su identidad y transmitiendo a las futuras generaciones sus aportes o patrimonio inmaterial, como lo es el lenguaje. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima.